Bueno, buenas tardes o sí, buenas tardes todavía, buenas noches no, buenas tardes. Vamos a ir entrando ya se están conectando por aquí los espectadores. Hola Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Antes que nada, gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. No, gracias a ti por estar, porque como digo, yo puedo organizar las jornadas, pero si nadie se apunta conmigo a ella, es complicado hacerlo. Eso es verdad, hay que cooperar, Sí, colaborar. así que gracias a ti. Bueno, ya veo que ya Diana, Inma, Sonia, Antonio, Carmen, que dice Carmen desde Inglaterra, buenas tardes. Luisa, Paola, Isabel, Dulce, María. Vale, si te parece, para que no se alargue esto mucho, vamos empezando. ¿Te parece? Perfecto, perfecto. Bueno, Genial. pues como les comentaba antes, él es Antonio Casteres, profesor de yoga y meditación y geógrafo, pero más bien me gustaría que te presentaras tú, Antonio, de quién es Antonio, ¿no? ¿Quién es realmente Antonio? Vale, muy bien. Pues bueno, me llamo Antonio Casteres Olabriaga y hace unos 9 años que practico yoga. Tengo un centro de yoga aquí en Las Palmas de Gran Canaria desde hace 8 años. Y bueno, decir de mí que he sido una persona que he practicado siempre bastante actividad física, bastante deporte. Estuve muchos años federado en karate, en artes marciales, pero sobre todo mi actividad fue futbolista. Entonces, en esta actividad física trabajé con muchos equipos, digamos, semiprofesionales de plantillas de fútbol largas, donde había profesionales de la fisioterapia, incluso de la psicología, y por supuesto de las programaciones deportivas a largo plazo. El motivo por el que yo llegué al yoga hace 9 años, bueno, ya me irán conociendo, pero yo soy una persona muy transparente, entonces les voy a contar aspectos un poco personales de mi vida. Y el motivo por el que yo llegué al yoga hace 9 años es porque soy una persona de alta sensibilidad desde la infancia. Lo que pasa es que cuando era niño, pues yo no sabía identificar esta alta sensibilidad y claro, ya uno va pasando por la vida y en la etapa adulta es cuando empiezas a darte cuenta de que sucede algo contigo. Y ahora iremos hablando sobre este tema. Entonces, el motivo por el que yo empiezo en yoga es porque en el 2008-2010, por ahí, cuando tuvimos esta crisis económica anterior, pues toqué fondo. Digamos que mi proyecto de vida no salió, la expectativa de vida que yo tenía como yo quería, y entonces empecé a desarrollar síntomas de ansiedad. Cuando habitualmente yo soy una persona muy feliz, muy risueña, pues eso por dentro me estaba haciendo una acción que yo no supe venir, no supe ver que venía. Y entonces el motivo de que yo empecé en el yoga fue porque incluso físicamente tuve dificultades respiratorias. Cuando yo practicaba deporte todos los días prácticamente de la semana, me veía que me costaba respirar y yo mismo no lo entendía, porque tenía unos 33 años y yo mismo no sabía encontrar respuesta a lo que me sucedía. Entonces llegó un momento que miré hacia arriba, puse las rodillas en el suelo y dije, no puedo más, necesito ayuda. No sé solucionar todo esto que pasa en mi vida. Entonces a partir de ahí pues tengo una hermana, Beatriz, que también quiero agradecerle a ella todo lo que ha hecho por mí desde aquí. Y entonces ella siempre ha practicado yoga y fui a sus clases de yoga. Entonces, esa relajación que se hace al yoga al final fue el único momento de toda la semana donde yo conseguía calmarme, no tener ansiedad, respirar bien. Y mira, eso fue, la relajación final del yoga fue lo que me llevó a todo esto, que ahora se ha convertido en mi vida. Lo que te enganchó. Bien. Sí. Desde un punto de vista de la individualidad, ¿qué me podrías decir de cómo opera la mente humana en la realidad? Desde el punto de vista de la espiritualidad, dijiste. Sí. Desde No un te... punto de la individualidad. Desde la individualidad, ok. Yo he estado escuchando lo que he podido hoy a los demás ponentes, etcétera. Entonces, yo creo que es interesante, seas una persona de alta sensibilidad o no lo seas, yo creo que es interesante, igual que en la medicina tradicional estudiamos la anatomía del cuerpo físico, ¿verdad? Y los órganos y las traumatologías, la biomecánica de las articulaciones, etcétera. ¿Qué pasa con la mente humana? ¿Qué estructura tiene? ¿Cómo se relaciona la mente humana con la materia? Entonces, en la filosofía del yoga, lo que se plantea y lo que hacemos en la meditación es retraer la mente de los 5 sentidos. Porque la mente, aquí funciona muy bien mira, yo siempre pongo este ejemplo, esto es un móvil, ¿verdad? Hoy estamos en la era tecnológica y tenemos, digamos, un hardware que puede ser un terminal
pero este móvil es como el cuerpo humano. Si no tiene dentro un software, un programa que le indique las aplicaciones o el sistema operativo que le diga lo que tiene que hacer, en sí mismo es un objeto estéril. El cuerpo humano debe ser conducido por una mente. El cuerpo humano, el físico, es el vehículo con el que la mente juega con la realidad, interacciona con la realidad. ¿Y cómo lo hace? Pues podríamos decir, igual que tenemos aquí aplicaciones, podríamos decir que tenemos 5 aplicaciones que son los 5 sentidos. El gusto, el oído, el olfato, la piel que está en todo el cuerpo y la vista. Entonces, en función de qué etapa de la vida estamos atravesando, nuestra comunicación con el exterior, nuestra comunicación sensorial con el exterior se manifiesta más en un sentido que en otro. Por ejemplo, en la infancia, ves que los niños apenas tienen la vista desarrollada todavía, se lo llevan toda la boca. Cuando somos viejitos, ¿verdad? Pues sucede lo mismo, el oído y la vista no están tan agudizados y volvemos a tener grandes conexiones con la realidad a través de las papilas gustativas. ¿De acuerdo? Entonces, la mente se relaciona con el exterior a través de los sentidos, recibe unos estímulos informativos y luego los procesadores, digamos, que tenemos dentro, la mente empieza a procesar la información, a computar datos, creando una memoria del pasado y una fantasía del futuro. Por eso que siempre estamos en el presente, porque pasamos un montón de tiempo procesando datos de los recuerdos que hemos creado y de los proyectos de futuro que queremos tener. Ok, entonces lo dejo aquí y así vamos entrando, me vas llevando tú mejor. Y entonces ahí como vemos el tema del deseo, ¿no? Porque cuando hablamos... Claro, esto es por estímulos, claro, exactamente. La mente humana, digamos que adquiere este cuerpo físico y se mete en esta realidad a experimentar. Entonces, claro, lo que viene a experimentar, la mente humana tiene como estratos. En los estratos más bajos, en la parte de la mente que es el instinto y el intelecto, lo que la mente humana viene a jugar, a experimentar, es sobre todo, es un deseo infinito. Quiere tener infinitas experiencias. Entonces, ¿cómo lo hace? Como he explicado antes. Se comunica con la materia a través de los sentidos, recibe estímulos y luego quiere más, quiere más, quiere más y quiere seguir probando. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos estamos siempre en la búsqueda de la felicidad. Si le preguntas a cualquier ser humano, ¿tú quieres ser feliz? Pues te dirá que sí. Entonces estamos siempre buscando, pero claro, como los sentidos operan hacia afuera, siempre estamos buscando la felicidad en el mundo externo. Ya luego entraremos un poco en la meditación, que la propuesta es el viaje a la inversa. Es cierra los ojos, retrae los 5 sentidos y vamos a ver si la felicidad está ahí dentro. Claro, y eso como porque estamos hablando mucho de los 5 sentidos, cosa que nosotros como personas paz, claro, si los tenemos mucho más desarrollados, por así decir, más amplios que el resto de la gente. Es a lo que voy. Claro, los sentidos al final nos llevan a una palabra que es muy importante y que es la percepción. Entonces, claro, esa frase que se suele decir para una persona el universo es lo que es capaz de percibir, ¿verdad? Lo que una persona no es capaz de percibir no existe. Entonces, las personas de alta sensibilidad venimos a un mundo que ya tiene una historia, donde ya hay un montón de mentes que han pasado antes por aquí, que han construido una forma de hacer la vida, han construido una sociedad, han construido una forma de explicar los fenómenos que no sabemos explicar, con los rituales, con los mitos, luego con las religiones, ¿no? Todo lo que no soy capaz de entender como ser humano le tengo que dar una explicación. Apolo saca el sol. Luego no, hay un señor que está allá arriba y que creó la tierra. Entonces siempre vamos dando explicaciones y entonces nuestra percepción de lo fenoménico, vamos buscando, ¿cómo decir?, colaboraciones. Vamos creando sociedad, cuando mi opinión y la tuya están de acuerdo, vamos creando afinidad y vamos haciendo una construcción de ideas que luego son aceptadas por una sociedad o colectivo. Entonces nosotros nacemos dentro de ese colectivo. Claro, hoy lo hablamos de la importancia de tener en cuenta de que tenemos una historia, una cultura, una educación detrás que nos influye con el tema de nuestra identidad, ¿no? Cuando hablamos de la importancia de yo como paz, lo primero que tengo que hacer es identificarme mi yo, ¿no? Pero no mi yo desde el ego, sino mi yo como ser, ¿no? Exactamente. Entonces,
cuando toda esa información a las personas que nacemos con una alta sensibilidad, esa información grupal, a lo mejor no es capaz de satisfacer todas nuestras inquietudes o nuestras preguntas internas, nos puede conducir a un poco a vivir en un conflicto, porque por un lado las personas somos emociones y queremos ser aceptados por nuestros entornos. Entonces queremos que papá, que mamá, que me quiera, aunque yo piense diferente, aunque no esté de acuerdo, aunque suceden cosas en la vida. Entonces al final las personas que somos de alta sensibilidad tenemos que buscar nuestro, primero, como decir, sentirme bien individualmente. Mi individualidad tiene que ajustarse a ese mundo que no está creado para mí. Me tengo que adaptar yo a él, ¿verdad? Pero es interesantísimo. Yo quisiera dar un mensaje que fuera más profundo todavía. Yo creo que las personas que somos de alta sensibilidad, como ya somos un porcentaje bastante elevado por lo que se ve, es bueno porque somos muy empáticos y somos muy sensibles. Entonces hay que entender que la sensibilidad no es ser vulnerable. La sensibilidad es una fortaleza. Ser sensible lo que hace es aumentar el rango de posibilidades de la percepción humana. Empiezas a estar más conectado con los animales, con la vida en sí misma, con otros seres humanos, con los familiares, con tu sociedad, con otro país, con otra cultura. Estás más abierto mentalmente a recibir información y estímulos. Entonces es interesante que en los modelos que ya están construidos, en las decisiones políticas, económicas, etcétera, sistemas educativos, cómo se estructuran, fuéramos cada vez más personas de alta sensibilidad, porque es la naturaleza humana ser sensibles. Claro, ahí es cuando decimos que sensibilidad no quiere decir debilidad, ¿no? En absoluto. Entonces, Sensibilidad quiere decir humanidad. me acaba de encantar lo que dijiste, ¿no? Sensibilidad al final ser sensible es una fortaleza hoy en día. Es una fortaleza, deberíamos destacarlo como algo importante para la sociedad. Qué bueno, qué bueno. Y luego ahí estaría unido con lo que estás hablando de las creencias. Puede ser, porque nos has hablado un poco de cómo opera la mente desde un punto de vista de la individualidad, pero desde la colectividad, esa identificación de la mente como constructo social. Sí, No, es un poquito... Uh-huh. Claro, cuando la mente humana viene y opera en la materia a través de los 5 sentidos, esto viene desde un poco desde la historia del Paleolítico, desde siempre, ¿no? La estructura de la colectividad, desde las primeras tribus, etcétera, vamos buscando, vamos construyendo ideas o explicaciones a todo lo que sucede en nuestro entorno que estemos de acuerdo con nuestra comunidad. Entonces, yo creo que es interesante encontrar herramientas internas individualmente hacia adentro de uno mismo para saber, digamos, ajustar mi alta sensibilidad, armonizar con todas las cosas emocionales que han sucedido en mi vida, para luego desde ahí proyectarme a la sociedad, a la colectividad, como un individuo útil. Y además, como dije antes, una fortaleza, es un bien común. Una persona de alta sensibilidad que esté equilibrada, que esté armónica consigo misma, que ya no esté en el conflicto de encontrar mi lugar, sino ya sé quién soy, ya sé qué lugar ocupo y ahora quiero proyectarme en la sociedad para servir al prójimo. Eso es fantástico. Totalmente. Ojalá lo multipliquemos. Ahora todo el mundo va a querer ser paz. Pues no, lo siento. Va a poner de moda. Entre el 20 y el 30%. El resto... Claro, porque es que hay que entender que la mente humana, ok, hacemos un viaje individual. La mente humana, por un lado, la podemos considerar como, ok, esta es mi historia particular, es yo y lo que ocurre ahí fuera, el resto del universo. Pero una vez que yo me conecto con el universo, ya me importa lo que le ocurre al prójimo, ya me importa lo que ocurre en otro lugar, en otra cultura, a otra persona, a otro colectivo de personas. Me importa la humanidad entera, porque esto es ser, la característica del ser humano, es la humanidad, es ser sensible hacia otros. Y esto implica también a los árboles, a las formas de vida, a los animales, a la naturaleza, ¿verdad? Buenísimo. Y yo te quería preguntar, porque, bueno, yo dije que tú eres profesor de yoga y meditación, pero no dije que tú eres geógrafo también, ¿no? Entonces, creo que es buenísimo que un poco utilizar tu experiencia personal, ¿no? En todo esto de lo que tiene que ver con nosotros como personas altamente sensibles. Entonces, me gustaría saber cómo has vivido tú toda no tu transformación, tu evolución, ¿no? Desde que tú te descubres, como dices, en el momento de
de ese día que vas a clase de tu hermana, ¿no? Y esos últimos 10 minutos en los que te das cuenta que son los mejores y cómo te ha influenciado, pues incluso, ¿no? Esa parte de la sociedad, de la historia, ¿cómo ha sido para ti? Pues mira, traumática, ¿cómo va a ser? Mira, en el yoga, esto es muy bonito porque en el yoga se dice una frase referido siempre a la mente humana. La mente humana necesita un estímulo que le proponga la mente humana. Si estamos en una zona de confort, no aprendemos nada. Todos los días son iguales y todos los días estamos bien. Lo que es interesante es vernos cuando estamos en una zona de no confort, ¿verdad? Recibimos un estímulo que nos hace reaccionar. Entonces, la mente humana aprende y evoluciona con el choque. Entonces, mi vida como Paz, como persona de alta sensibilidad desde que soy niño, pues mi vida, a ver, yo estoy en la gratitud, mi vida es una maravilla, todo mi entorno familiar y todo esto los quiero un montón y doy nada más que las gracias, pero es verdad que yo me sentía desde niño que había muchas cosas, muchos entornos donde yo no encajaba, yo era diferente, siempre me costó mucho adaptarme al mundo material, la estructura social de, bueno, ahora vas al cole, ahora estudias, ahora haces una carrera, luego compites en las notas de corte, luego compites para llegar más alto, para tener estatus, dinero, casarte, tener hijos, y yo no encajaba en ese modelo. No es que me gusta, pero si llega de manera natural, no si me dicen que tengo que ir por ahí. Si llega espontáneo a mi vida, yo lo cojo. Pero si ya me indicaron cuál era el camino, a mí me generó un montón de choque porque yo tenía preguntas que no eran respondidas en el sistema. Entonces me quedé en muchos lugares por el camino. Me costó los estudios, me costó terminar mi licenciatura en geografía, me costó adaptarme al mundo laboral, hasta que toqué fondo. Yo siempre digo, así en broma, en clase, cariñosamente, que hay que matar lo viejo para que nazca lo nuevo. Entonces yo toqué fondo y tuve el mayor maestro que se puede tener en la vida, que es lo que la sociedad, esto lo voy a explicar bien, para mí no fue un fracaso, pero es lo que la sociedad suele decir fracaso. Había que llegar hasta aquí, yo no llegué. Hay un montón de gente que sí llegó, yo no llegué. Entonces te quedas ahí a mitad de camino y luego tienes ese conflicto porque eres una persona de alta sensibilidad, te importa lo que la sociedad dice, lo que tu familia dice, lo que los demás, tus amigos, todo el mundo dice. Y tú al final tienes que ir hacia adentro y decidir o escuchar a tu voz interior para volver a salir fuera renovado, armonizándote con todos estos asuntos y aportando al colectivo, o te puedes quedar en bucle, ¿verdad? Que yo creo que muchas personas todavía no salen del bucle del conflicto que tienen con toda esta situación. Es difícil adaptarse a este mundo cuando eres una persona de alta sensibilidad. No es un mundo diseñado para nosotros, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿no? En ese sentido yo creo que es fantástico lo que estamos haciendo hoy aquí. No digo solo nosotros los ponentes, sino las personas que están aquí, que la mayoría se consideran o tienen familia con alta sensibilidad, porque creo que es algo fantástico de que sin darnos cuenta estamos ayudando a hacer esa transformación de ni el mundo es ideal para nosotros ni para nosotros, sino esa inclusión de lo que hablaba Moisés también, ¿no? De normalizar de normalizar hablar de las emociones, de normalizar hablar de la empatía, de normalizar todo lo que viene a ser, como digo yo, la esencia del ser humano, ¿no? Que son todos aquellos valores y actitudes bonitas que tenemos, ¿no? Los seres humanos. Yo creo que lo que está pasando hoy incluso está ayudando, ¿no? A eso. No sé cómo lo ves tú. Claro, yo creo que, como dije antes, yo creo que las personas de alta sensibilidad, lo que ocurre es que tenemos unos filtros cuando hablamos, por ejemplo, de las estructuras sociales, del sistema político. Mi familia era muy apasionada con la política, con la religión, incluso con las teorías científicas. Todo el mundo quiere tener una opinión y ponerla encima de la del otro. Entonces, es una forma de comunicación que a mí me genera un poco me desubica, no la llevo bien. ¿Y qué ocurre? Que yo creo que las personas que somos de alta sensibilidad, lo que buscamos, o que lo que nos sucede intuitivamente, que esto es interesante, intuitivamente, es que para mí lo que es cierto como Paz es todo lo que es una experiencia en mi vida propia. No en los constructos sociales que me he encontrado de aquí hacia afuera. Yo ahora tengo que pasar todo eso por mis filtros para ver si es una experiencia mía. Y yo creo que hay mucha gente que se puede identificar con esto. Y creo que por eso es interesante proponer en este ratito herramientas que nos lleven al encuentro con nosotros mismos, hacia el interior, tanto en la fisicalidad como en la mentalidad.
¿Y qué podrías dar sobre esa fisicalidad, por ejemplo? Hablamos de... Me preguntas por la higiene de la postura. Ahí te lo dejo libre porque eres el experto. Mira, respecto a la fisicalidad, porque hay que entender que los seres humanos tenemos diferentes cuerpos. Ahora me voy a meter un poco en la filosofía del yoga. Los seres humanos somos una entidad espiritual que vive una mentalidad y una corporalidad física. Entonces, este cuerpo sale de la tierra y vuelve a la tierra. Es un préstamo que me hacen, ¿cierto? No hay ningún ser humano que se lo haya quedado. Todo el mundo sale de la tierra y vuelve a la tierra, ¿cierto? Entonces es un préstamo. Entonces, en este templo, ok, me toca estar aquí unos 80 años de media, más o menos está ahí la esperanza de vida ahora. Pero el tiempo que estoy aquí, hay que entender que, ok, este es el físico. Y el físico tiene una biología, tiene una memoria celular y va a ir creciendo con lo que vamos comiendo, se va desarrollando y luego va bajando y al final se oxida y se va. Pero ¿qué ocurre con la mente y mis emociones aquí dentro de este cuerpo físico? Andamos todos intentando ajustarnos al mundo, adaptándonos. Entonces, ¿qué ocurre? Que el cuerpo, la mente va recibiendo un montón de estímulos diarios, un goteo ininterrumpido e infinito de estrés diario. Una gotita hoy, otra hoy, mañana, por la tarde, por la noche, y el ritmo de vida que hemos creado en el capitalismo, etcétera, no es apropiado para nuestro biorritmo natural. Entonces, toda la gente que yo me encuentro en mis clases de yoga está muy estresada. Encima hemos sido educados para dar una fachada de fuerte, de fortaleza, de que yo puedo con todo, pero no es verdad. Luego a mí todo el mundo me coge a solas y quiere hablar conmigo y me dice, no puedo dormir, estoy tomando pastillas con ansiolítico, con insomnio, me pasan un montón de cosas. Y claro, todo ese goteo de estrés que no tiene una respuesta, porque cuando, por ejemplo, un mal jefe te pega un grito, nadie le puede dar una torta. Tienes que callarte y irte a tu casa. ¿Qué ocurre? Mira, en la fisicalidad ocurren dos cosas. Primero, mi primer consejo sería respecto a la columna vertebral. Observen cómo estoy sentado y yo les recomendaría que buscaras una silla si quieres, no hace falta que sea así, pero que buscaras. Siempre pasar bastantes horas del día con el sacro y el coxis neutro, pero que el esternón haga un esfuerzo en levantarlo. Porque todo ese goteo de estrés que recibes a diario se acumula sobre todo en esta franja de tu cuerpo. Ocurre esto. Miren, para que lo vean aquí, aquí lo que ocurre es que todo el estrés se acumula en esta musculatura de aquí, en las cervicales, en el trapecio, en el deltoides, y como pasamos muchas horas en la oficina, en esta postura, ¿de acuerdo? Se va hundiendo el esternón y los pulmones comprimiendo. Entonces, físicamente, fíjense en esta postura, y si me pongo de pie, si me añado 40 años más, seré un viejito así, con un bastón, ¿verdad? Esto no es que vaya a suceder porque la naturaleza es así. Lo he creado yo, no siendo consciente de ello. Lo he creado yo en la fisicalidad. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que vamos a intentar siempre es que con el esternón vaya en dirección hacia arriba. Te va a doler al principio la franja central de la columna, la zona dorsal, pero ese músculo se va a ir tonificando. Y por otro lado, este hueso se llama húmero y lo que vas a hacer es rotarlo hacia afuera y la palma de la mano hacia arriba, descansa sobre tu muslo rodilla. Una vez que tienes aquí esta postura, ¿continúo, María, o le doy entrando en respiración, te parece? Perfecto. En la fisicalidad tenemos dos estrategias que les quiero compartir hoy. Entonces tenemos por un lado esta postura de la columna vertebral aquí se endereza, los húmeros giran hacia afuera, se te va a abrir el pectoral y si te fijas aquí dentro están los pulmones. Ahora que no estás así, puedes coger bocanadas de aire y nutrir a tus células mucho mejor. Comparen la respiración de esta persona con esta respiración. ¿De acuerdo? La nutrición, que decía antes Diego, ok, es comida, pero también es oxígeno. Respirando, las células comen. ¿De acuerdo? Porque la nutrición, si se fijan ustedes en la sociedad, tenemos un montón de gente que está sobrealimentada, con sobrepeso, pero luego se siente débil, física y mentalmente. Eso es una desnutrición celular. Hay que diferenciar esa cosa. ¿De acuerdo? Entonces, tu respiración va a nutrir a sus células, va a hacer que el metabolismo celular sea eficiente. Entonces, tomen conciencia de esto. Primero la postura,
Y luego, cuando tomas el aire en tu fase de inhalación, lo que vas a intentar es elevar el aire hasta aquí, hasta las clavículas. Te va a costar, ¿eh? No es fácil. Subes contando hasta 4, la respiración aquí arriba, y la vas a soltar doble de tiempo. 8 segundos. 8 segundos. Y vas a ir metiendo el abdomen hacia adentro en esos 8 segundos sin que el pecho caiga. Pausa en 2, inhalo en 4. Pausa en 2 al pulmón lleno. Exhalo en 8 segundos. Y vas metiendo desde debajo del ombligo hacia adentro. 8 segundos, pausa, pulmón vacío, y así sucesivamente. Y a esto le llamo respiración orgánica. Los órganos se alimentan con esta respiración. Es una medicina preventiva. Qué bueno. ¿Y qué más nos podrías regalar? Pues bueno, yo había pensado para al final de la charla, quizás podríamos hacer, no sé si tenemos tiempo, ¿cómo andas de tiempo? Sí, tenemos media horita. ¿Media horita? ¿Quieres hacer también turno de preguntas? Sí. Si quieres, Vale, yo animo a la gente que si quiere ir preguntando, como yo lo voy leyendo en el chat, mientras tú vas hablando pueden ir preguntando y yo te las voy leyendo, ¿te parece? lo hacemos así y para que haya un tiempo alguna pregunta, que imagino que habrá, podemos hacer, ¿qué te parece si hacemos una relajación o una meditación o las dos? Pues yo haría las dos. Un poco de las dos, ¿no? Tú ya estás cansada hoy, la pobre, con el día que llevas. Llevamos Mira, todo el día aquí desde las 11 de la mañana porque, verdad, ha sido súper leales la gente. vale. Ok, entonces, primero entonces les voy a explicar que hay una pequeña diferencia entre lo que es una meditación y lo que es una relajación. Una relajación consiste, su palabra lo dice, en ir relajando la mente y entonces normalmente ya pueden empezar a acostarse en el suelo. Te puedes tumbar. La postura estándar en el yoga se llama Savasana o postura del cadáver y se hace tumbados, con las palmas de las manos hacia arriba y cierras los ojos. Entonces aquí comienzas a sencillamente observar, a sentir tu cuerpo físico con los ojos cerrados. Vas observando cómo estás respirando. Es interesante ir percibiendo cómo es mi propia respiración. Y vamos entendiendo que la mente es la que lleva al cuerpo físico, pero la respiración es la que lleva a la mente. Con lo cual, cuanto más seas capaz de ir alargando la respiración, más podrás percibir la relación que tiene tu forma de respirar con el estado de tu pensamiento. El estándar que utilizamos, aunque puedes hacerlo más largo, es la inhalación, la toma de aire, intenta hacerla en 4 segundos mínimo, pequeña pausa, y exhala despacio, vete soltando el aire en 8 segundos o más, vaciando el abdomen. Y vuelta a empezar. Una vez que nos establecemos en este patrón respiratorio, comienzo a sentir como si fuéramos abandonando el cuerpo y los pies empiezan como a relajarse, a dormirse. Lentamente las piernas se van aflojando. Gemelos, muslos. Comenzamos a sentir
cómo la espalda se funde lentamente con el suelo. Se relaja el abdomen. Los latidos del corazón muy tranquilos. Los brazos nos pesan. Las manos se relajan. Vamos desapareciendo dentro de la respiración. Inhalamos, presente. Y exhalamos, pasado. Se relaja la boca. Nariz. Oídos. Y los ojos. Se duermen. Respira. Seguimos respirando. Y lentamente comenzamos a mover dedos de las manos, de los pies. Giramos la cabeza hacia los lados, suavemente. Comenzamos a despertar, elevamos los brazos, inhalando, estiramos las piernas. Vamos girando el cuerpo a un lado y al otro, despertándonos poco a poco.
Y terminamos una relajación siempre en posición fetal. Nos hacemos hacia un lado. Cada uno a su ritmo. No les puedo ver. Me imagino que estarán relajados, así que cada uno a su ritmo. Vamos sentando de nuevo. Vamos regresando. Yo no digo nada. ¿Eh? Y eso que yo lo hice sentada, ¿no? Y atenta a estar aquí, pero bueno, es una pasada Sí. cómo se nos oxigena el... Sí, aquí, claro, lo que pasa es que no les estoy viendo, entonces no tengo feedback, no tengo una Claro, sensación de respuesta. Pero ya. bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y, Pueden escribir para que digan un poco si se han revuelto o no, o se han dormido. ok, me gustaría añadir una cosa respecto a la relajación, porque digamos que la cumbre, la meta del yoga es la meditación. Entonces, ya la meditación, la relajación, ya ves que te llevo con una voz, te voy induciendo a un estado de relajación mental, pero ya la meditación es silencio total. La verdadera meditación en India se hace en silencio. Aquí en Occidente tenemos un millón de formas de hacerla. La que yo practico es en silencio. Las personas paz, como hemos tenido en la charla, siempre la mente se proyecta hacia afuera y ahí voy construyendo mi tejido emocional, mi relación con los entornos, con los constructos sociales. Pero la meditación lo que me invita es, ok, Antonio, vamos a hacer el viaje ahora hacia adentro, a ver quién eres tú, para luego vuelvas a salir al mundo, al mismo mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que debido al ritmo de vida tan elevado que llevamos en Occidente, cuando la gente empieza a meditar me dice, Antonio, me pongo nervioso, no puedo dejar la mente en blanco, no tengo tiempo, el mantra que más escucho. Entonces hay que entender que la mente para meditar hay que prepararla. Primero hay que relajarla. Si la mente ya está agitada y la pones a meditar, es como decir a una persona que está nerviosísima, relájate. No funciona. Hay que preparar a la mente para meditar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahora pasaremos a la meditación si quieres y si hay alguna pregunta, pues... Sí, que te quería decir con respecto a lo que estás diciendo, ¿no? Que me parece muy interesante porque es cierto que las personas paz, que estamos todo el día, como digo yo, en centrifugado, la cabecita, ¿no? Normalmente se dice como piensa otra cosa, ¿no? Y digo, si tienes tanta saturación, es como si tuvieras tantos archivos en el ordenador que es tu cabeza y de repente dice que metas otro archivo y ya no tienes para meter más, ¿no? Entonces, Sí. podemos decir aquí que más que trabajar con el pensamiento de ese triángulo que muchos conocemos, lo de pienso, siento, actúo, podemos trabajar desde la actuación mejor para ese desbloqueo de nuestra mente que está saturada. Sí, sí, podemos hacer los dos caminos, podemos ir de las fisicalidades, de la postura y la respiración, calmar a la mente, y aquí sucede algo interesante. Mira, a través de la postura y la técnica respiratoria que he explicado antes y el silencio, podemos utilizar mi cuerpo físico, aunque esté un poco saturado de estrés, etcétera, de tantos años, de este centrifugado, y hacer el camino a la inversa. Entonces, si te parece, empiezo a explicar en qué consiste una meditación zen, sencilla, que es de observación. Las meditaciones pueden ser pasivas o activas, y esta que voy a explicar es la más sencilla, que es la pasiva, donde soy un observador. Entonces, ¿qué ocurre? Que la mente humana, lo que ocurre es que adquiere identidades. Lo que ocurre con toda experiencia en la materia, con mi familia, lo que sea, es que yo me identifico con. Aparece un estímulo ahí fuera, una información, una sociedad, por ejemplo, yo soy español, yo soy católico, esta es mi familia, esta es nuestra gastronomía, esta es nuestro folclore. Empiezan un montón de cosas a estar ahí fuera y yo me identifico con unas, yo soy del Real Madrid. Empiezan a haber un montón de cosas que dice yo soy esto. Entonces, lo que plantea la meditación es ir disolviendo todas las identidades o identificaciones que mi mente ha ido adquiriendo por el camino. ¿Cómo sucede esto? La manera más sencilla de ir trabajando en esto es con una meditación zen, que es en esta postura, con esta técnica respiratoria, inhalo, arriba, exhalo, absorbo abajo, una respiración larga, dilatada.
Y entonces, si quieren, ¿les parece que vayamos entrando? Yo lo voy secuenciando, vamos entrando en la meditación. Perfecto. Entonces, pónganse cómodos, busquen un poquito que la columna vertebral esté recta. El motivo de la postura física es que en el cerebro y en la médula ósea es donde tenemos nuestro campo electromagnético, nuestra aura. El mayor caudal de energía está en el cerebro y en la médula ósea. Luego se ramifica en el sistema nervioso hacia los lados. Pero donde más caudal energético llevamos es justamente en las vértebras y en el cráneo. Por eso es importante que la columna esté lo más recta posible. A partir de aquí, ok, vamos a comenzar. Cierras los ojos y vamos a comenzar. Te voy a llevar unos minutos explicando el proceso de la meditación Zen y luego dejaré unos minutos totalmente en silencio a ver cómo te sientes. Entonces, lo que vamos a empezar a hacer cuando meditamos es no dejar la mente en blanco. Es como pedirle a un Ferrari que no corra. Un Ferrari está diseñado para correr, la mente está diseñada para pensar. Tiene que pensar. Entonces, hacemos otra cosa. Me voy a poner en una posición de observador. ¿Qué voy a observar? Voy a observar primero mi cuerpo físico. ¿Y qué información me puede proporcionar el cuerpo físico? Pues mira, desde la piel, pequeñas molestias, cuando llevo 30 segundos o un minuto en la postura, me duele un poco en un lado, ese dolor puede que se vaya trasladando a otro lugar del cuerpo, ya que no me duele, aparece en otro lugar. Entonces, lo que vas a intentar siempre es no identificarte con lo que suceda. Lo que vas a intentar es dejar que la fisicalidad haga lo que quiera. De repente te suena la tripa, la barriga, los procesos fisiológicos, déjalo, como si no tuviera que ver contigo. De repente sientes aire, aparece un mosquito. De acuerdo, intenta que todo siga su curso de manera fluida. Eso es respecto al físico. Vamos a la mente, que es más compleja. ¿Qué puedo observar respecto a la estructura, a la anatomía de mi propia mente humana? Aquí entramos en, como dije antes, la memoria. Tenemos datos del pasado, todos mis recuerdos. Es como los archivos en el móvil, un montón de vídeos, de fotos, un montón de cosas hay ahí. Y vas a intentar que lo que la mente quiera traer aquí a tu televisor mental, que haga lo que quiera. Pero no lo detengas, no te entretengas con ningún fotograma, con ningún recuerdo, solo que todo continúe. Puede suceder también que tu mente quiera ir al futuro, a fantasear con lo que va a suceder mañana, dentro de 3 meses, el proyecto de aquí a 5 años de tu vida. Déjala, que haga lo que quiera. Tú intenta no tener expectativas sobre ello, no identificarte con ello. Yo no soy este cuerpo físico, yo no soy este cuerpo mental. Otra cosa que hay presente en la mente humana son voces, los diálogos internos. Todos tenemos un montón de yoes hablando ahí dentro. No me digan que soy el único loco del grupo. Todos tenemos diálogos internos. Entonces, la sumatoria de la información del pasado, la proyección del futuro y todo lo que opino sobre ambos bandos conforma cómo me siento, conforma el estado de la mente, cómo me siento, cómo construyo emociones, cómo construyo estados anímicos prolongados. Y esto es interesante y muy importante entenderlo. ¿Qué sucede con mi propia mente? Entonces, cuando te pones a meditar, intenta observar todo esto sin juicio, sin etiqueta, sino focalízate en tu respiración, alargándola. Y recuerda que la mente lleva al cuerpo, pero tu respiración es el volante de cómo se encuentra tu mente, tu forma de respirar. Ten eso en cuenta. Después le dedicamos 3 minutitos en silencio, solamente a observar sin juicio, no me detengo en nada, solamente silencio y observo. 3 minutos a partir de ahora.
Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Lentamente vamos abriendo los ojos. Ahora imagino, no les puedo ver, pero imagino que estarán como yo, un poco relajados. Y no sé, María, imagino que nos quedan unos minutos para preguntas o así, ¿o? Sí, sí. Espérate que coja tiro yo. Sí, por supuesto, queda tiempito yo, mientras, si te parece, en lo que la gente, si quiere escribir para comentarte algo, preguntarte algo, sí me gustaría que explicaras un poco el tipo de yoga que das tú, ¿no? Porque es cierto que yo que he estado con diferentes maestros de yoga, pues sí es cierto que contigo he descubierto otro tipo de yoga que a mí personalmente me es más beneficioso, ¿no? Entonces, sí me gustaría si lo puedes comentar por si le puede ayudar a alguien más. De acuerdo. Voy a hacer un poco una introducción. Quizás el yoga, hay que entender que el yoga viene de India y que en India tiene un enfoque espiritual y que aquí en Occidente sobre todo nos concentramos en la fisicalidad, en el aspecto físico del yoga. Todo yoga físico es Hatha Yoga, que es un poco, utilizamos el aspecto físico del cuerpo con las respiraciones, que son pranayamas, para equilibrar y calmar a la mente, para luego conducirla a la meditación. Entonces, en Occidente, en el aspecto físico del yoga hay un montón de métodos, porque los occidentales somos como el desguace, divide por piezas y lo vendes, ¿no? Somos capitalistas, entonces el aspecto físico del yoga hay muchas metodologías. En la espiritualidad, todo va orientado a esto que hemos hecho al final, a la meditación, ¿de acuerdo? El yoga es la autoobservación o el autoconocimiento del ser humano en tres cuerpos que son el físico, el mental y el espiritual. Entonces, cada uno de nosotros tiene que establecerse hasta dónde quiere practicar. Hay gente que le es más útil el físico, la parte más mental introspectiva, acercarse a la espiritualidad. Probablemente en una jornada de paz todo el mundo esté interesado en la meditación, eso espero. Entonces, en mi búsqueda personal, en el aspecto físico, yo busqué, creo que he tocado todos los métodos de yoga físico que conozco en Europa, creo que yo he estado ahí. Y encontré uno que me gustó mucho que se llama Anukalana, que en sánscrito significa integración, y ese lo imparte Jacopo Secarelli en Florencia, en Italia, y es una metodología que es muy abierta a otras culturas. Anukalana integración, pues integra, es una aproximación al yoga desde movimientos de tai chi, de qigong, incluso kung fu, y los integro dentro del asana, de la postura de yoga. El resultado que yo he observado a mi maltrecho cuerpo, después de 20 años de futbolista, es que mis articulaciones lo agradecen un montón, que puedo llegar a posturas de yoga fáciles o avanzadas de una manera armónica, con una cadencia respiratoria que mis rodillas, mis hombros, etcétera, agradecen. Entonces, entender que en la práctica del aspecto físico del yoga tenemos que buscar la salud más que quitar el enfoque del deporte. No va por ahí. El deporte es muy bueno, pero si voy a hacer deporte me pongo con la mente en plan deportista. Si voy a hacer yoga, es mejor darle un enfoque, estoy en otra búsqueda. De acuerdo, entonces mi método de yoga se llama Anukalana y introducimos biomecánicas, movimientos naturales de Tai Chi, de Qigong dentro del yoga. Y yo me enamoré, yo estoy muy enamorado de todo esto que hago. No, yo a mí, que no sé si ahí puede haber una pregunta o es una afirmación, pero yo te lo comentaba una vez, yo siempre hacía yoga, pero a la vez iba al fisio, ¿no? Desde que lo hago contigo, el fisio ha desaparecido. Es cierto. Con los fisios, pero para mí ha sido un beneficio, ¿no? Es totalmente cierto. Yo también, cuando antes terminaba y decía, qué guay, lo he hecho, pero luego llegaba a casa y a los 2 días me dolía el hombro, me dolía y decía, y yo fui honesto, supe parar y decir, Antonio, ya has sido deportista 25 años y ya te has operado la pierna, has tenido hernia, has tenido de todo, basta. Entonces supe parar y escucharme
Y entonces fui en la búsqueda en el yoga de otra cosa, que es el descubrimiento de mí mismo, de conocerme mejor en el plano físico, mental y espiritual. Por eso me gusta matizarlo, ¿no? Cuando quieras hacer deporte, haz deporte. Cuando quieras hacer yoga, haz yoga. Genial. Tenemos aquí una preguntita. Sí. A ver qué dice. Perdón. He practicado yoga hace años y siempre acabábamos con savasana y una meditación. Los efectos a corto plazo los notaba de forma inmediata. Últimamente oigo muchas charlas de crecimiento personal, autoconocimiento, y en todos, para lograr el cambio, hablan de la meditación. Parece ser la solución para muchos cambios internos. ¿Podrías explicarnos si esto es así y cómo este proceso diario logra esos cambios a largo plazo en nuestras mentes? Sí, aquí, bueno, primero justamente para ser coherente con la charla, no se trata de hacer dogmas. Yo puedo hablar de mi experiencia personal, de mi experiencia. Entonces, en mi experiencia, puedo compartir contigo abiertamente, como amigo, que sí es así. Yo ya no entiendo mi vida sin la meditación y es lo más importante que ha pasado en mi vida. Ahora bien, la meditación es como escalar el Everest, es la montaña más alta del yoga. Yo llevo, no sé, unos 8 o 9 años meditando y ahora me encuentro muy a gusto con mi relación con la meditación, pero mis primeros años fueron difíciles. Mi fisicalidad, mi columna dolía mucho y luego, cuando ya el cuerpo dejó de doler, había que hacer ese centrifugado que tú decías antes, ¿verdad? Que tenemos todos, no se va, está ahí esperándonos. Entonces, cuando te pones a meditar, entender que la meditación es como si, igual que lavamos el cuerpo físico, me pongo en la ducha, me doy jabón y me limpio, me aseo, ¿verdad? Meditar es duchar la mente. Meditar, cuando yo me voy con monjes y hago convivencias con ellos, etcétera, el mínimo de meditaciones al día son 4. Es como el aseo corporal o el aseo del cuerpo mental. Entonces todos los estímulos que recibes de fuera, toda la construcción de emociones, todo eso microboteo de estrés, sencillamente es como ordenar la casa. Tienes la mente ordenada, porque eres perseverante en la meditación. Entonces no acumulas cosas que hacer mañana. Tienes todas tus tareas hechas emocionalmente. Estás al día. Por eso ahí se dice que la meditación te va llevando al aquí y a la hora. Porque cuando computas los datos del pasado y tus memorias están ordenadas, cuando piensas en el futuro y resulta que estás más a gusto aquí que en el futuro, pues te estableces aquí. Entonces en esto la meditación ayuda un montón. En mi experiencia personal la respuesta es sí. Y en el día a día lo que va sucediendo es que se disuelven las identificaciones de la mente con todas las cosas que me enredan emocionalmente. Se van disolviendo solas. Entonces de ahí llega una cosa que está en un chakra aquí arriba, en la anahata, que se llama el discernimiento y el desapego. Empieza a haber un amor que ya no es un amor, digamos, necesitado, sino que es un amor dado. Es un amor que te sueltas y te entregas a todo y a todos, porque estás sobrado. Ya no necesitas tanto del exterior, ¿verdad? Que te amen, que te cuiden, que ya pasas esa fase y llega un momento en el que estás que revientas de amor y tienes que comentarlo con el exterior y compartirte porque no cabes en ti mismo. Qué bueno, qué bueno. Como dice Diana, yo también me quedo con la frase de meditar y duchar la mente, ¿no? Me ha encantado. Sí, pero es verdad, esto hay que darle, una cosa es hablarlo con el intelecto, pero Claro. luego es bueno que se convierta en una experiencia de vida. Lo que yo he vivido meditando no le sirve a nadie más, es mío. Lo que tenga que vivir tú o la persona que hace la pregunta es de esa persona o tuyo. Pero es bueno que la humanidad y las personas de alta sensibilidad tengan la experiencia propia, que se convierta la meditación en una experiencia de tu vida, que tú decidas quién eres. Qué bueno Que vino tu alma a manifestar a la tierra. Claro, es un tema que me encanta que lo hables, ¿no? Porque suelen ser temas tabú el hablar desde ese punto de vista espiritual, ¿no? Como lo estás haciendo tú, y creo que es al final de las cosas más sanadoras que En podemos hablar. esencia, si no, ¿para qué hemos venido? Si somos entidades espirituales viviendo una experiencia humana, como se suele decir, es que es verdad.
Lo que pasa es que una cosa es hablarlo desde las opiniones, desde la intelectualidad, y otra cosa es vivir una experiencia propia a través de la meditación o de una experiencia en vida determinante. Pero todo tiene que ser, ¿cómo decir?, una experiencia propia. No te lo pueden contar, no sirve mucho hablarlo, tienes que buscarlo. Qué bueno. Mira, aquí también nos preguntan, dice, hola chicos, la charla ha estado genial, hacer llegar y compartir esta información es de gran ayuda. Mi pregunta es si la respiración en la meditación Zen debe ser profunda. Muchas gracias. No hace falta. Cuando yo explico la meditación, Ujjayi, que se suele decir que hacen un poco un sonido y... Mira, realmente no. Realmente la respiración, lo que es interesante son lo que se llaman las kumbhakas, que son las pausas que justamente ocurren entre la inhalación y la exhalación. Yo la explicación que he dado antes, sobre todo para gente que ya tiene un poquito síntomas de un poquito de estrés, que es como educar la respiración. Esta pregunta ya es que cuanto más alargues la respiración, más desaparezcas dentro de ella y las pausas sean más largas, mucho más enriquecedora va a ser tu experiencia de meditación. Perdón, porque se cortó un poquito, porque se fue como al internet. Es decir, tú dices que entre la meditación es mejor cuanto entre esa inhalación y esa exhalación duras más tiempo, ¿no? De pausa. Sí, cuando ya eres una persona que tiene cierta conciencia respiratoria y quieres meditar, la respiración no hace falta que sea demasiado profunda. Casi que es mejor que se vaya minimizando, como si fuera a desaparecer. Y lo que es muy interesante es que las pausas, las kumbhakas que se llaman cuando sueltas el aire, cuando lo vas a coger hay dos pausas, ¿verdad? Que se quede todo suspendido en el aire. Cuanto más largas, más interesante, más enriquecedora es la experiencia de la meditación. Vale, por ahí. Es un proceso natural, no tienes que hacerlo. Verás que te va sucediendo solo. Se me recuerda un día, ¿te acuerdas que te comenté y dije, me asusté, ¿no? Cuando me daba cuenta que hacía eso y de repente era como, si no, ni inhalaba ni exhalaba y ahí me quedaba y me recordó como la experiencia, o sea, que viví cercana, ¿no? Por ejemplo, cuando mi padre fallecía, ¿no? De esa que se iba yendo, que fue algo sinceramente muy bonito, ¿no? Algo Sí. tan natural y fue como, sentí que, no que me estaba muriendo, pero algo parecido, ¿no? Algo, sí, no sé si... Es que es así, se dice en cada respiración hay como una entrada en la vida y una muerte. Pero bueno, no quería decir eso aquí. María y yo compartimos el que hemos tenido la experiencia de que mi padre también se fue conmigo cogiéndole la mano y medité una vez que él ya estaba aquí el cadáver. Y a ti te pasó lo mismo y realmente yo creo que es bueno que le demos una visibilidad al irnos de aquí, que la muerte no existe, solamente un estado, una vibración energética, una densidad energética que cambia, una transmutación. Con lo cual, yo creo que es accesible eso y hablarlo con toda naturalidad, estamos tardando. Porque es lo único cierto, en el momento de nacer, lo único cierto es que también nos tenemos que ir. Es la única verdad absoluta de la vida, es que se termina. Claro, y es de lo que dice aquí, en las relajaciones y meditaciones pierdo la conciencia y me quedo dormido. ¿Cómo lo evito? El quedarme dormido, ¿no? Lo interesante, si eres una persona que no puedes dormir y te quedas dormido, fantástico. Ese fue mi motivo de empezar en el yoga. Si eres una persona que te sueles quedar dormida igualmente, intenta concentrarte en la respiración y si ves que tumbado te quedas dormido, lo que puedes hacer es mantener una posición de sentado. ¿De acuerdo? Entonces creo que ahí, porque lo que estás buscando por tu pregunta quizás es indagar en la meditación y no llegar a quedarte. Yo he estado con monjes, yo he estado con monjes en India, en Alemania, etcétera, y los he visto quedarse dormidos meditando. Así que no pasa nada, pero solamente intenta dejar tu mente en un punto donde estés como un estado límbico, de no estás dormido, pero tampoco estás en la realidad. Ese es el punto que queremos. Eso, como digo yo, en la playa tomando el sol después del bañito Sí. y te quedas medio dormido, que sabes que estás, pero no estás, ¿no? Viene a ser algo. Que tienes como esa pérdida de equilibrio, que pues quédate ahí, a punto de. Vale, creo que alguien más escribió. Vale, dice, yo practico yoga con Antonio
vía Zoom, se los recomiendo. He descubierto una nueva práctica de yoga, me enseña conciencia corporal y cada día me noto más consciente mentalmente. Paola. Ah, qué linda. Un abrazo, Paola. Sí, es cierto que aprovecho por lo que acaba de escribir Paola, de que tú también trabajas online. Sí, qué remedio. Es así, sobre todo, yo por lo menos, ¿no? Me sucedía que uno de mis grandes problemas o, ¿cómo se diría?, justificaciones que me ponía para intentar no hacer, porque claro, también el hacer yoga y meditación te revuelve, era el tema del tiempo. Sí. Y el tener, ¿no? Como muchas veces me pasa que estoy contigo media consulta, tengo media hora, hago el yoga y esa media hora la aproveché y ya sigo, ¿no? Nos das esa oportunidad a través de también poderlo hacer Sí, online. sí, aquí me gustaría, bueno, sí, un poco promoción. En online lo hago los lunes y los miércoles a las 6 de la tarde. Quien quiera es bienvenido. A las 6 de la tarde, hora canaria, lunes y miércoles online. Ya María les puede proporcionar mi contacto. Eso, Pero aquí aprovecha. me gustaría, perdón, ¿Cómo te podemos encontrar? Por ejemplo, a través del Facebook. No a sé. través de Facebook, Antonio Casteres Olarreaga, si tú puedes escribir mi nombre en los Sí, comentarios, me claro, puedes agregar. Antonio. Y aquí me gustaría decir una cosa respecto a lo del tiempo, porque el tiempo, como todas las demás cosas en la vida, es una energía. Y el tiempo hay que crearlo. El tiempo hay que crearlo. Por ejemplo, me hace gracia, cuando termino mis clases siempre introduzco una meditación y cuando las personas me suelen decir, es que a mí meditar me pone nervioso y no tengo tiempo. Mira, el otro día en clase nos reímos porque hicimos el cálculo. Una hora tiene 60 minutos, ¿no? Yo les pido, pero mediten 3 minutos al empezar el día, 3 minutos cuando se acaba el día, son 6 minutos. Hicimos el cálculo, una hora tiene 60 minutos y el día tiene 24 horas. Sacamos la calculadora y ¿saben cuántos minutos tiene un día? ¿Cuánto? 1440 minutos tienes cada día de tu vida. Y la gente me dice que no tiene 6 minutos para meditar un día. 3 y 3, por la noche y por la mañana. Entonces digo, bueno, qué interesante ha sido la vida de las personas ¿qué más has hecho con 1440 minutos? Que no tienes 6 minutos para ti, para estar en silencio contigo misma. Esto es lo que suele pasar, ¿no? Entonces aquí quiero dar un mensaje también de que en la vida hay que ser un poco determinado. Lo que me preguntaba antes esta chica, de si la experiencia y cómo va en el día a día, es porque tienes que ser un buscador, tienes que tener un deseo de querer vivir esa experiencia, de querer vivir tu espiritualidad, querer saber si eso es verdad o no. Si eres una persona de alta sensibilidad, te aseguro que irás a por ello. Qué bueno, Antonio. Qué bueno. Seguiríamos aquí también, ¿verdad? Toda la noche juntitos, pero bueno, vamos a ir finalizando porque, bueno, las 9:20 lo hemos hecho dentro del tiempo estimado, fantástico. Yo lo que sí quería para cerrar junto contigo, si te parece, Antonio, pues agradecer no solo a todos los ponentes que lo han hecho como he dicho desde el principio, desde el corazón, no solo desde esa razón y ese conocimiento profesional, sino desde el corazón, que creo que es lo más, muchas veces para mucha gente complicado hacerlo, ¿no? Desde el corazón. Y ustedes han hecho que sea un día totalmente mágico y por lo menos para mí se me ha pasado volando, ¿no? Yo para finalizar quería también comentar, porque a veces me dicen, ¿no, María? ¿Qué estrategias hemos visto? Por ejemplo, las estrategias que Antonio nos acaba de dar, que son, yo creo que imprescindibles para todos los seres humanos, no solo para las personas PAS, todo lo que tiene que ver con la higiene postural, con el tema de la respiración, relajación y meditación, junto con Diego, con el tema de la nutrición, ¿verdad? Y luego también Karina, María León, y Moisés de alguna forma nos han dado estrategias, a lo mejor no para nosotros, por ejemplo, Moisés, pero para los papás y mamás de niños PAS o parejas de personas PAS. Yo en este caso también comenté algo al inicio de la mañana, pero sí quería que termináramos como algo que nos regaláramos este día y es como suelo yo decirle a la gente que acaben por la noche. Siempre está más que comprobado, si hablamos desde, a mí me gusta siempre decir científicamente comprobado para esas personas escépticas, ¿no? De que acabar con pensamientos bonitos, felices, agradables, tienes una mejor noche, un mejor sueño y un mejor despertar. Entonces siempre digo, cuando estoy acompañando a esas personas en su trabajo personal que eligen hacer, les digo, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer para identificarnos
y asimilar quién soy yo como ser, es evidencia, ¿no? Aprende a evidenciar. Entonces, de todas esas virtudes, actitudes y valores humanos que hablamos al principio de la mañana, que tenemos todos los seres humanos y que por diferentes circunstancias muchas veces las olvidamos, ¿no? O las escondemos, pues empieza a evidenciar durante el día, pon 3 o 5 cosas que tú recuerdes que hayas hecho que te hacen ver que tienes esa actitud o ese valor. Entonces yo te animo que ahora escribas o pienses 3 cosas. Te animo, Antonio, que lo hagas tú también, lo voy a hacer yo ahora, si quieren lo hacemos en un minuto. 3 cosas que tú veas que te han pasado o que has hecho durante el día que te dicen que eres pues ese ser generoso o ese ser compasivo o ese ser amable o ese ser educado, por decir, junto con muchísimas más actitudes y valores. Claro, claro que Entonces, sí. yo aquí lo voy a hacer un poco Te en vivo. escucho, te escucho. Sí, lo voy a hacer un poco en vivo conmigo. Y bueno, yo siempre le digo a la persona que lo ideal, yo tengo esta libretita que me compré el año pasado en mi último viaje. Y me encantó. Junto con mi familia política fueron los niños, los sobrinitos políticos me ayudaron a encontrar, me encantó. Y digo, siempre tenemos que tener una libretita que sea bonita, agradable, junto con un bolígrafo, que este me encanta, me recuerda, ¿lo ves? Del yoga, como estabas tú sentado, para que escribas sobre ti, sobre tu vida, que es maravillosa, ¿no? Y tu trabajo personal. Entonces, bueno, que escribas, yo siempre digo, pues, imagínate que hoy has cedido en la guagua ese asiento a una persona, entonces, pues por la noche, cuando terminas, escribes, hoy cedí el asiento a una persona en la guagua y terminas diciendo, soy una persona generosa. Entonces, bueno, ¿qué nos pasa? Que cuando nosotros evidenciamos de esta forma, al ser seres tan visuales, no solo las personas PAS, en general la mayoría de las personas somos muy visuales, ayudamos a que nuestras neuronas vayan creando lo que decimos esa neuroplasticidad, ese cambio, y vayamos adquiriendo, asimilando que realmente, y así ayudamos a hacer recuerdo de que yo soy una persona generosa, y no olvidarlo. Así que yo, pues aprovecho y digo, pues yo, hoy que he podido hacer estas jornadas, organizarlos, descubro que soy una persona generosa, también he sido una persona educada a la hora de transmitir. Y por último, puedo decir, esa tercera no la he pensado, Antonio, si tú quieres ir diciendo alguna que tú creas que tú hayas hecho hoy, alguna evidencia tuya. Hoy, pues la verdad es que, mira, apreciar la vida en cosas tan pequeñas, por ejemplo, mi gata no está por aquí, pero es raro que no esté molestando aquí. Y estuve esta tarde jugando con la gata, pero atentamente, o sea, muy concentrado en que estaba jugando con ella. Y la miras a los ojos y ves cómo ella reacciona y ves una criatura viva y apreciar la vida. Sencillamente otorgarle un valor a la vida. Entonces, A la vida. eres una persona que aprecia y valora la vida. Es muy importante, sí, claro. Eso Soy podríamos una decir. persona que aprecia la vida, la mía y la de todas las formas de vida que están a mi alrededor. Pues yo mi última sería, hoy lo he hecho desde el corazón, he intentado entregarme mi 100%, por tanto soy una persona amorosa. No sé si quieres comentar alguna más, Antonio, o alguien quiere comentar alguna por el chat. Oye, que nosotros nos estamos aquí abriendo un canal o todos, ¿eh? Sí, sí. Ah, pues yo también, que he compartido con ustedes y bueno, y que mis nervios, ¿no? Que para mí esto también era un poco como un reto porque no soy muy hábil con los ordenadores y de repente entregarme a una pantalla vacía es como, no sé, como es la primera vez que lo hago esto. Y entonces, pues, soy una persona valiente. Bueno, pues sí, pues sí. Porque lo he hecho con miedo, lo he hecho con nervios. No todo, no te creas que yo ahora hasta el final sigo con los nervios, pero bueno, Eso es genial. estamos. Pues vamos a clausurar si les parece. Me encanta que acaba de poner aquí otra persona y dice muchas gracias por todo. Y justo pensé en la misma palabra, María, un día con magia.
y me encanta y lo ha conseguido, lo ha hecho del corazón y llega al corazón. Me encanta lo de la magia porque era una palabra que yo quería, y no la puse por las malas interpretaciones que podían, pensé, fíjate, de los prejuicios míos, ¿no? Yo quería poner jornadas sobre la magia de las personas paz, ¿no? Entonces me encanta que esta chica Dunia, que lo ha escrito, al final lo haya dicho, algo que yo quería decir, porque al final esto se ha hecho con magia y ha sido gracias a los ponentes, a las personas que están a través de las cámaras, que justo aunque no los hayamos visto, yo por lo menos los he sentido, ¿no? Y me imagino que algo te habrá llegado a ti también, Antonio. Por supuesto, sí, sí. Yo me siento súper bien, estoy muy contento. Y te quiero agradecer, extender a los demás participantes, a la gente que no estoy viendo, y sobre todo a ti por la iniciativa, que es preciosa, y también por el trabajo que has puesto de tu parte, y de manera altruista. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues mira, nos dice muchas gracias a todos por compartir tanto conocimiento y afecto. Hoy ocurrió algo mágico en mi viaje de tren rutinario. Nos regalamos una sonrisa sincera entre tres personas que supimos valorar un momento alegre y emotivo, y fue un gesto desde el corazón. Qué bonito. Muchas gracias a todos los ponentes por iluminarnos. Ha sido muy especial. Tanto conocimiento desde el corazón. Mil gracias. Ha sido maravilloso. Muchísimas gracias. Y a cada uno de los componentes por esa gran acción con corazón y por hacerme sentir con más apertura al conocimiento de la persona que acompaño cada día. Pues nada, muchísimas gracias. Como dice Antonio, cuando Namaskar. Y que tengan feliz noche y dulces sueños. Un besito muy fuerte y recordarles, perdón, que van a estar grabadas las sesiones, gracias que no cerré, que después me preguntan. Lo vamos a colgar en YouTube, en la página de Centro Me Cuido, está como Centro Me Cuido María González, o lo pueden ver también, que lo hemos estado grabando en directo, en la página de Facebook de María González, también Centro Me Cuido, ¿vale? Por si lo quieren ver las grabaciones. Pues ahora sí. Namaskar. Namaskar. Besitos fuertes, que descansen. Feliz noche. María, gracias. Gracias a ti.